continuando con este quinto capítulo de Ernest Craig, titulado Educación, Cultura y Escuela, nos dice que la función educativa de la escuela nunca puede ser total, sino simplemente una parte, y esa parte ni siquiera es tan fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hace la escuela? Bueno, la escuela lo que hace es instruir e ilustrar a hombres por formar. ¿En base a qué se necesita formar a estos nuevos hombres? Bueno, dice Ernest que cuando hay un pueblo con un tesoro cultural concebido y formado sistemáticamente, se da ahí la necesidad del cultivo mediático y de la propaganda escolar. Se necesita basándonos en el tesoro cultural. En ese tesoro cultural es hacia donde se debe de dirigir la escuela, es decir, la transmisión mediante la educación cultural. Ese tesoro cultural que tiene una comunidad, esos valores espirituales que están en el lenguaje, que están en la escritura, que están en los rituales, en los mitos, en las leyendas, en los cuentos, en los bailes, en los ritos, etc. Ahí es donde podemos encontrar el tesoro cultural de una comunidad y que por ende de ahí se debe de basar la escuela. Porque la escuela lo que hace es construir un puente entre el hombre culto, el hombre sabio, el hombre que posee ese tesoro cultural y que tiene que descender, por decirlo así, hacia el hombre por formar para elevarlo gradualmente a la altura de la cultura. Esta graduación es equivalente, es lo mismo que una ley de organización y de metodología respecto de este tesoro cultural. Entonces, básicamente lo que nos dice Ernest es: hay que identificar ese tesoro cultural y la escuela, que no es la totalidad de la enseñanza o de la transmisión de conocimientos, sí es la ilustración y la instrucción de todos los ritos, de todos los valores espirituales que una comunidad tiene, y que es ahí donde la educación se va a dar. Eso creo que es lo más importante de este último capítulo. Y bueno, yo creo que queda demasiado claro. Todavía falta el apéndice, que hay que también revisarlo, y otro pequeño fragmento que tiene el texto, y con eso estaríamos concluyendo Bosquejo de la Ciencia de la Educación de Ernest Craig. Bueno, los dejo. Y bueno, creo que ya con este último video concluyo con el texto de Bosquejo de la Educación de Ernest Craig, un texto que me gustó más por el hecho de que señala las inconsistencias de la pedagogía, donde, bueno, muchas situaciones que se presentan dentro del área de la pedagogía, desde los mismos practicantes y también como la misma ciencia y como el mismo objeto de estudio y como la metodología que ocupan, etcétera, sí hay ahí situaciones que generan problemáticas en su totalidad de esa área. Se puede notar cuando lees este texto, y lo que me gusta es que Ernest entiende el concepto de educación no como un fenómeno pedagógico, no como un fenómeno centrado en simplemente dirigirse a la transmisión de un conocimiento. Digamos que esa es la línea central de una pedagogía,
sino más bien concibe el hecho de la educación como un fenómeno humano, como cualquier otro, y que se da en la comunidad. Eso llama mi atención porque, según Ernest, es en la comunidad donde encontramos las funciones vitales y necesarias para los miembros de cada grupo. Tanto así que forma a los miembros según un tipo de conocimiento, de crecimiento, etc. Y también resalta la forma interna que tienen unos con otros, la semejanza que hay entre unos y otros de forma interna. Hablamos de una especie de moldeamiento cognitivo por parte de la comunidad, y que no solamente es una comunidad, sino que es una totalidad que alimenta la espiritualidad del hombre. Es esa vitalidad que permite al hombre seguir en generación tras generación. El otro punto que toca es precisamente la comunidad como totalidad, entendiendo que esta misma está ramificada en múltiples complejos sociales. En algún otro video hablé sobre esta parte en donde los miembros de una comunidad, al presentarse en una sociedad, se encuentran con múltiples acontecimientos sociales, como puede ser meramente no solo la familia, sino el círculo social, el de trabajo, el recreativo, el político, el económico, en fin, una infinidad de aconteceres sociales que ciertamente no todos moldean la cognición de esos individuos. Solamente aquellos que tienen en común una espiritualidad vital que los impulsa a una especie de gregarismo entre ellos, y que es fundamental para precisamente vitalizar a los miembros de cada comunidad para mantener una generación, una consistencia en el transcurso del tiempo, por decirlo así. Después habla sobre esta educación cultural. Eso también es importante porque el cultivo y la transmisión de bienes culturales, o de este tesoro cultural del que hablaba Ernest Craig, pues es importante porque, ¿cómo decirlo?, delega, transmite de forma consciente la educación. Es decir, hay un proceso concreto, o mejor dicho, hay una continuidad educativa de la cultura. Y de ahí mismo surge la escuela, desarrollando, ahora sí que cuando la cultura se va desarrollando, surgen nuevas escuelas, pero esas escuelas ya se van formando, organizando al grado de tener una diferenciación, ya no de una educación comunal, sino de una educación pura, como lo diría Ernest Craig. Entonces, el texto fue una experiencia que no esperaba, porque ciertamente yo pensé que la educación la iba a ver desde otro ángulo, pero me gustó, y ahora cada vez que, no sé, me pongo a pensar sobre el tipo de vitalidad que impulsa a una persona, las referencias que hace sobre el mundo, me puedo dar cuenta en qué ha estado educado esa persona, qué lo hace moverse y tener una especie de guía que ramifica su cognición hacia una comunidad, hacia ciertas ideas, hacia ciertos valores, hacia ciertos relatos, hacia ciertas creencias que ese individuo tiene. Porque todo hombre pertenece a una comunidad, y dicen, todo hombre es un ser social. Por ende, cuando es un ser social, debe de existir algo que socialmente, externamente, lo mueva. Entonces, en terapia, a veces cuando llegan
pacientes, te puedes dar cuenta de qué manera han aprendido, mejor dicho, han sido educados en el amor, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, consigo mismos. ¿Me explico? Y creo que eso es todo lo que tengo que decir de este texto. Me gustó bastante. Si tienen la oportunidad de leerlo, si lo encuentran en alguna librería y lo llegan a ver, no lo duden, léanlo, es muy muy bueno. Entonces yo creo que hasta aquí voy a dejar este texto, Bosquejo de la ciencia de la educación, de Ernest Craig.